al doctor Ramiro Guadalupe, nos va a ayudar con su intervención en cirugía bariátrica y metabólica, cómo y cuándo. Un tema bastante controversial, como vamos a ver. El doctor Ramiro Guadalupe, cirujano del Hospital Eugenio Espejo, cirujano del Hospital Metropolitano, es además profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el primer presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Alguien con mucha experiencia y que nos va a compartir cirugía bariátrica y metabólica. ¿Cómo y cuándo? Muchas gracias, doctor. El auditorio es suyo. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Muchas gracias, doctor. Adelante. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Ahí, doctor, fuerte y claro. Un gusto, doctor. Bueno, qué gusto participar en un congreso en estas condiciones que es mucho más difícil y nos ha obligado la pandemia. Bueno, les felicito, que sigan haciendo ciencia y vamos a hablar de lo que nos corresponde, ¿ya? Es importante en este curso de endocrinología y enfermedades metabólicas hablar sobre un tema que, como dice el doctor, puede haber un poco de controversia. Vamos a hablar sobre la cirugía bariátrica y metabólica. ¿Cómo y cuándo? Recordemos que la obesidad, desde la parte más remota de la historia, ya Hipócrates en el año 460 años antes de Cristo ya identificó un problema a la obesidad, lo reconocido como un problema de salud. Él había mirado menor fertilidad y muerte más temprana de los pacientes obesos. Entonces eso ya estaba en mira y lo buscaba en ese tiempo. Pero pasaba la historia y la obesidad, como en algunos momentos también ahora se pensaba que el aumento de peso, signo de riqueza y de opulencia. Un lento reconocimiento para una adopción como enfermedad que tenga problemas de salud. Miren, al inicio del siglo XX, había en Nueva York había clubs de personas obesas que eran como un privilegio. Los clubes de hombres gordos. En Francia había un club de los 100 kilos, haciendo a la obesidad como algo importante. Pero fueron pasando los años y si se daban cuenta, vamos a hablar sobre 1912. Se vio en cambio que las personas delgadas, las de menos peso, tenían otras enfermedades, tuberculosis, neumonía, y empiezan a buscar. Se inició en busca del peso ideal para que sea adecuado para los pacientes y evitemos enfermedades. Metropolitan Life Institute Company ya estaba mirando, dice, ¿qué pacientes? ¿El peso ideal cuál será? 242, en el 59, peso del peso deseable. Y en 1983 empezamos ya a hacer una relación entre la talla y el peso. Ahí empieza a aparecer el índice de masa corporal y se vio estudios. Miren este estudio, de 750,000 pacientes observaron que haciendo esa relación entre el índice de masa corporal, que desde 25, el índice de 25, empezaban a haber problemas, ¿ya? Mientras más se aumentaba el índice de masa corporal, aparecían enfermedades que ahora lo catalogamos como comorbilidades relacionadas al peso. Enfermedad cardiovascular, enfermedades digestivas y lo que está hablando, la diabetes mellitus, ¿sí ven? Entonces, se dieron cuenta que este índice, mientras era más crecido, había más complicaciones. Y entonces empezó a entender que vivir con obesidad podía ser mortal. Ya se estaba tomando en cuenta. Miren en la historia, Sancho número 1, el rey de León y Castilla, en 956 años, en el año 956, padecía de obesidad y su trono fue quitado por la obesidad. Tenía muchas enfermedades, no podía coger su espada.
Y ahí la corte de los reyes los llamaron al primer cirujano buscando que dé una alteración, una solución al señor rey, y Hassai in Support suturó la boca. Miren, entonces en ese tiempo fue el primer procedimiento bariátrico reconocido, pues. Varos, recuerden que es peso. A este paciente la opción de suturar la boca para que coma menos ya era la primera cirugía bariátrica, ¿sí ven? Y así ha ido apareciendo en el tiempo, créanme, en 1954, buscando una opción quirúrgica, empezaron a hacer diferentes tipos de resecciones intestinales, produciendo la malabsorción. En unos casos bajaban de peso, pero había trastornos nutricionales severos. De ahí, buscando todas las técnicas realizadas, aparece Mason. En 1967 realiza el primer bypass gástrico, consistente en hacer una resección gástrica y una adecuación para que haya mala absorción. De ahí fueron existiendo diferentes técnicas en busca de uno de los mejores procedimientos, que es el bypass gástrico, que es la cirugía que en estos momentos es el gold estándar y con la que todo se compara. Ahí está su primer paciente del señor Mason, de 95 a 105 kilos. Vemos entonces, empieza a evolucionar, decimos, ¿cuándo operar? Ya el Hipócrates cuenta que la obesidad era mala. Empezaron Mason, ya hace el bypass gástrico. ¿Y cuándo vamos a operar? ¿Será cuándo? Entonces, a sabiendas, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos populariza el bypass gástrico como un procedimiento estándar para la obesidad, pero no existen criterios unificados, y ahí empieza el consenso del National Institute de la Salud, emite los primeros criterios, tomando en cuenta siempre lo que habíamos visto, el índice de masa corporal, dividiendo el índice desde 25, que ustedes saben, voy a repetir, de 25 a 29.5 sobrepeso, de 30 a 39.5 obesidad grado 1, grado 2, sobre 40 grado obesidad mórbida y sobre 50 obesos mórbidos. Siendo, mientras más nos alejamos de 25, las comorbilidades eran mucho más intensas y la vida del paciente estaba más en riesgo. Entonces van apareciendo. Define el índice de masa corporal como índice de masa sobre 40. Sin duda, todos los pacientes con ese índice eran candidatos para operar. Los de 35 a 40, siempre con comorbilidades, es decir, enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como son enfermedades cardiovasculares. Y la doctora que me precedió, igual la diabetes, lo presentó muy bien. Esa es una de las más frecuentes. Alteraciones físicas que determinan y deterioran la calidad de vida. Entonces van apareciendo así las indicaciones que se han mantenido en el tiempo sin mucha variación hasta que empieza nuevamente a ponerse en tela de duda una u otra opción. Así se dan cuenta que en ese instante, si hablamos del 71, vemos los procedimientos no eran laparoscópicos, los procedimientos eran pacientes obesos, no había unos tipos de medicamentos para las cirugías. Entonces decían, si a este paciente lo opero puede haber riesgos, pero se dieron cuenta, con ese riesgo los operamos. Y los que no se operan, en cambio, tenían más morbilidad. Ahora la cirugía es mucho más desarrollada, tenemos la laparoscopía y mejor anestesia, instrumentos de anestesia para anestesiología, hay mejores endocrinólogos, hay mejores cardiólogos, o sea, es la cirugía mucho más garantizada. La morbilidad en postoperatorio es menor. Pero una relación entre el paciente o no operado, la mortalidad era elevada, y al paciente, pese al riesgo de los métodos, el paciente operado, las comorbilidades hacía que tenga más sobrevida. Entonces, así va apareciendo una balanza hacia la cirugía. Es decir, el riesgo y la mortalidad quirúrgica va a ser el riesgo de mortalidad por obesidad. Pero como les dije, mejoraron las técnicas, mejoraron los medicamentos, mejoraron los insumos quirúrgicos, ¿sí? Y en 1994 ya se realiza la primera cirugía bariátrica laparoscópica, ¿sí ven? Siendo así mucho más accesible, mucho más segura, y la mortalidad perioperatoria
mejoró. Entonces, esos criterios han ido, se han mantenido en el tiempo, pero han ido apareciendo nuevos criterios. En los diferentes paneles de discusión se han ido apareciendo. Pacientes del índice de masa corporal ya ha estado un poco en duda, si han bajado a menos de 35. En los paneles asiáticos del Pacífico en el 2005 ya dijeron, los pacientes asiáticos tienen otro tipo de problemas, las comorbilidades cardiovasculares son más severas. Entonces, a esos pacientes se les tomaba en cuenta los índices de masa corporal mucho menores. Hablemos de 30, ¿sí? La IPSO, la Federación Latinoamericana de Cirugía, igual en sus consensos se ha hablado que el 35 de índice de masa corporal y menos de 35 siempre y cuando haya síndrome de diabetes mal controlada o síndrome metabólico. Y como digo, la Federación Asiática, la Federación de Diabetes Internacional también en 2011 ya nos dice que en los pacientes asiáticos igual el índice de masa corporal debe ser replanteado y debe ser desde el 27.5 a 32. ¿Sí ven? Diferente fisiopatología en los problemas en los pacientes asiáticos. Hablamos de asiáticos porque los asiáticos están queriendo dominar el mundo. Bueno, y así siguen apareciendo cuando operar. Hablemos igual, se han incorporado ya criterios de la guía bariátrica, como están mirando ustedes ahí, del Bariatric Surgery, van viendo y van cambiando los diferentes parámetros, ¿sí? La Asociación Americana de Diabetes, el Instituto Nacional de Excelencia de Salud, todos ellos en consenso han ido pensando en que el índice de masa corporal así que se mantiene, pero no es el fundamental. Hay otros factores que hay que tomar en cuenta, no solo basarnos en un solo parámetro. Cuando operar entonces, pacientes con índice de masa corporal sobre 40, pacientes con índice de masa corporal sobre 35 y comorbilidades, pacientes con índice de masa corporal de 30, con diabetes. Mire, hay una controversia en pacientes, hablan de diabetes en inicios recientes para evitar justamente las complicaciones que pueden ser irreversibles. Los pacientes con índice de masa corporal menos de 30, con fallo en el tratamiento clínico para mantener la remisión del peso por más de 6 meses. Si habló la doctora que me precedió que bajando el 5% del peso mejoran ostensiblemente los niveles glicémicos y el uso de antihiperglicemiantes, entonces, si es que podemos mantener bajado el peso y los pacientes no se someten a mantener el peso bajo por más de 6 meses, esos pacientes, si tienen un buen resultado con tratamiento clínico, va a ser mucho mejor su resultado si se mantiene el peso bajo en el tiempo. Y la única condición para eso, que le mantenga ese peso prolongadamente, va a ser la cirugía. Así igual como ha evolucionado el hombre, las cavernas, luego luego la modernidad, nuevamente estamos evolucionando hacia el sedentarismo, ¿cierto? Entonces, esta patología, la diabetes, la obesidad, es una epidemia mundial que está produciendo muchos costos en vida y en economía. Entonces, estos pacientes deben tener solución. Y esa solución no es lo clínico, no es la cirugía, es en conjunto el grupo de clínico quirúrgico. A contraparte, igual la cirugía ha ido evolucionando desde la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica y ahora tenemos la cirugía robótica, que ha ido en el camino de mejorar, mejorar y dar más seguridad para que haya menos mortalidad y mejor recuperación. Entonces, los procedimientos quirúrgicos son más accesibles y más pros, ¿sí? ¿Cuándo operar? ¿Y cómo operar? Muchas de las cirugías que se han mantenido y han ido cambiando, han ido evolucionando. La cirugía un poco menos invasiva en el tiempo era la banda gástrica. Luego vino la gastrectomía vertical en manga. El bypass gástrico, como habíamos comentado, es el gold estándar, la que ha tenido más resultados y la que han ido modificando. La depresión biliopancreática son cirugías que producen buen resultado al paciente en baja de peso y cambios metabólicos.
Pero esta cirugía se ha ido disminuyendo. La cirugía, la banda ya se hace menos del 6%. En cambio, la astectomía en manga, la manga gástrica es la que más se realiza en el mundo ahora, con un 54%. El bypass gástrico, sin ser muy despreciable, pero se mantiene en el 23%. Las derivaciones mucho más complejas, como las videopancreáticas, se mantienen en 2%. Y hay un porcentaje de pacientes, cirugías que se llama cirugía de revisión, cirugía revinal, en las que uno u otro procedimiento no ha dado los resultados adecuados y hay cómo cambiarles. Y también hay un porcentaje del 2% de cirugías innovadoras que están haciendo en el tiempo, que están mejorando o que se están experimentando. Hablemos de la manga gástrica endoscópica, hablemos del FATI, hablemos del BAWA. Son cirugías que están este rato en proceso de ser aprobadas mundialmente. Pero estos son los procedimientos que existen y estas son las cantidades de las que hacen. Ahora, ¿cuándo operar? ¿Cuándo operar a un paciente? Alicia en el País de Maravillas le pregunta, ¿podría decirme, por favor, qué camino he de seguir desde aquí? El gato le dice, esto depende en buena medida del lugar donde quieras ir, dijo el gato. Alicia dice, no me importa mucho a dónde voy. Entonces, dice el gato, no importa por dónde vayas. ¿Se dan cuenta? Esto no puede pasar en cirugía. En cirugía tenemos que saber hacia dónde nos vamos, qué vamos a hacer. Es importante. Y va a depender cómo lo direccionamos al paciente a una cirugía de un grupo interdisciplinario. Si hay mucha euforia, si hay mucha fuerza en el cirujano y quiere operar, no tiene que hacer. Tiene que estar inmiscuido en un grupo interdisciplinario. Tiene que haber un grupo, no haya jerarquías verticales, sino que haya un grupo homogéneo y horizontal en que no es uno más que otro importante. Tenemos que ver, ¿existe únicamente un aumento de peso? ¿El paciente está solo con peso elevado? ¿Sí? ¿Existe algún trastorno metabólico? El endocrinólogo va a trabajar en eso. ¿Hay un trastorno metabólico? ¿Cuál es el tipo de desorden alimentario? El nutricionista igual va a ver cuál es el problema, el psicólogo. ¿Por qué fracasaron los trastornos previos a bajar de peso? ¿Sí? Otra cosa, el paciente se compromete a seguir compromete a hacer los seguimientos nutricionales. Entonces, para operar, tenemos que tener un grupo interdisciplinario para tener éxito. El cortar el estómago, el dividir el estómago no es cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica consiste en entender los cambios metabólicos y entender que es un grupo y un trabajo interdisciplinario. Sí, hablamos también en términos, ¿qué es la cirugía bariátrica o qué es metabólica? Bouchard ya en 1978 en su texto indicó que la cirugía metabólica es una manipulación de un órgano para obtener un resultado biológico. Es decir, la cirugía metabólica es la cirugía bariátrica, es metabólica. Otra cirugía metabólica va a ser, por decirlo, una ovarectomía para tratar un cáncer de mama. ¿Sí ven? Porque al hacer la ovarectomía va a mejorar el cáncer de mama. ¿Sí? Y en muchos periodos hemos hablado que la cirugía, siendo restrictivas, obstructivas, cualquier del procedimiento que elige el cirujano es metabólica, porque va a haber alteraciones, va a haber alteraciones tanto de la microbiótica intestinal, de las incretinas que producen alteraciones sistémicas, ¿sí? Para entender entonces el mecanismo de la cirugía bariátrica, debemos abandonar el concepto simplista de que es una restricción o una malabsorción. Tenemos que entender que es una cirugía en la que hay cambios incretínicos, hay cambios microbióticos y hay un sistema muy entrecalado. Entonces, hablaremos de cirugía metabólica siempre, a sabiendas que la obesidad es una enfermedad. La obesidad es un enfermador que tiene un gran sistema inflamatorio, un gran sistema de alteración hormonal. Entonces, el paciente, al someterse a una cirugía, un corte igual, va a dar trastornos metabólicos. Partiendo de eso, vamos a entender que esta cirugía está inmersa en un grupo tanto con endocrinólogo, cardiólogo y un grupo grande que va a tratar al paciente. Pues la pérdida de peso
aquí les voy a indicar algunos estudios de revisiones sistémicas en los que se está indicando que la cirugía sí tiene valores adecuados. Vemos entre bypass gástrico y manga gástrica, los resultados son para los dos, siendo un poquito más para el bypass gástrico. Este metanálisis, como estaba mirando, sí, no solo está analizando la capacidad de comer, sino también la capacidad de mala absorción, ¿sí? Entonces, vamos a ver, bypass gástrico tiene una buena alternativa, un poquito mejor que la manga gástrica. Aquí tenemos otra revisión sistémica, un metanálisis para comparar estudios y se ha visto que a mediano plazo, de 3 a 5 años, no existe diferencia si es que escojo entre una manga gástrica y un bypass gástrico. Tenemos buenos resultados. Los resultados que pueden haber cambios despasados los 5 años y se ha visto a largo plazo la pérdida de peso ha sido mantenida en mayor proporción en este grupo, en el grupo que se hace bypass gástrico. Igual, hablando de pérdida de peso, igual vamos a hacer aquí otro análisis de este estudio en que se está mirando que manga gástrica y el bypass gástrico tienen pérdida de peso muy similares a corto plazo, pero la recidiva después del año es mayor es menor en bypass gástrico. Eso significa que que si podemos utilizar las dos, tienen resultados, pero los resultados a tiempo va a depender tanto de la técnica como del equipo interdisciplinario que él esté siguiendo a ver cómo están esas pérdidas y si han mejorado o no las comorbilidades de que estamos hablando, ¿sí? Hipertensión. El 10% de peso bajo mejoran ostensiblemente los pacientes de hipertensión. Aquí analicemos unos casos igual, estamos viendo que la manga gástrica igual a 18 meses, igual 58% de resultados a un año, 75% a más tiempo. El bypass gástrico también tiene en los siguientes estudios iguales condiciones de resultados favorables en baja de presión. Vemos este resultado también de Corner y Roger, en que van a mirar tanto la hipertensión con bypass gástrico, con manga gástrico, existen bajas de peso, y ahora queremos tener la remisión y el control de la hipertensión es mejor con bypass gástrico versus manga gástrica en 4 años. Dan un poco lo que estamos indicando que los dos procedimientos, restrictivos o no, mal activos o no, tienen buenos resultados. Aunque se ha visto un pequeño mejor resultado con el paciente con bypass gástrico. En cuanto a la diabetes, bueno, la cirugía bariátrica o metabólica, que en este caso quisiéramos llamarlo así, ha demostrado un número de ellos irrefutables. No hay como decir que no. Con la eficacia en la remisión de la diabetes tipo 2, hasta un porcentaje que habla hasta de un 64%, ¿sí? Entonces, no podemos negar, y por eso ya nos llevamos bien con los endocrinólogos, que sabemos que los pacientes sí van a ser mejor resueltos sus pacientes y van a manejar una mejor opción de tratamiento y recuperar su sistema endocrinológico, y vamos a tardar más las complicaciones. Aquí se hace igual una comparación entre una gastrectomía vertical y un bypass gástrico y vamos a mirar cuáles son los resultados. Tanto la manga gástrica, tanto el bypass gástrico presentaron disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada, muy bien, y el bypass gástrico mostró menos rendimiento en cambio de hipoglucemias a 5 años. Lo que sí hay que entender y ponernos de acuerdo con cirujanos y endocrinólogos es que la cirugía bariátrica, cirugía metabólica, no es que cura, no curamos, lo que sí se hace que haya una remisión y haya un mejor control de parte del endocrinólogo. Hay médicos cirujanos que ponen que curan la diabetes, pero lo que hay que entender es eso, que vamos a hacer una remisión y vamos a estar siempre apuntalados y asegurados con el médico clínico que es su endocrinólogo. ¿Ya? Igual aquí tenemos otro resultado en la misma condición, randomizada en este caso, en que vamos a ver cuáles van a ser los resultados, ¿sí? Vamos a ver igual
que va a haber buenos resultados en una u otro tipo de cirugía, en que vamos a encontrar el peso y los resultados en mejor condición con cirugía. Tanto, en cambio, el tratamiento médico no tiene buenos resultados en el tiempo. Y la doctora igual nos hizo un estudio, nos hizo recuerdo de estudio belga, en el que es un estudio muy grande, en el que igual así lo dice, que el tratamiento clínico en el tiempo, comparado con el quirúrgico, es mejor el quirúrgico. La remisión ocurrió en el 52% de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica versus el 3.5% de pacientes con tratamiento médico. Es así, en el tiempo. Un análisis de su grupo indicó también que el bypass gástrico tiene una remisión relevante superior en otras técnicas quirúrgicas. No quiere decir que la manga y otro procedimiento produzca también resultados adecuados. Sí tiene buenos resultados, pero en el tiempo es mejor el bypass gástrico. Los estudios, además, hay que entender una cosa en esto, ¿cuál elijo? ¿El bypass gástrico o la manga gástrica? Los estudios tienen un sesgo de selección, pues los pacientes sometidos a bypass gástrico son los pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada más altos. Son los pacientes que mayor complicaciones tienen, con polipéptidos C menores. Pese a eso, el resultado del bypass es mejor que el resultado del paciente con manga gástrica. Entonces, vamos a seguir buscando evidencia, y las evidencias se mantienen. En este caso, miren el tratamiento estándar o no de la diabetes tipo 2. Aquí estamos hablando de la Asociación Americana de Diabetes, una asociación no quirúrgica, pero igual en este caso están mirando y nos está dando un resultado que anteriormente dijimos. En los pacientes asiáticos, el índice de masa corporal, ellos lo bajan hasta un 27 a 30 de índice de masa corporal, con resultados óptimos. La remisión de la diabetes de 1 a 5 años, del 30 al 36% de los pacientes es mejor con bypass gástrico. El bypass gástrico en YDRUS generalmente alcanza mayor grado de remisión en comparación con otros procedimientos bariátricos. Esto lo dice aquí, y recalco la American Diabetes Association, la ADA. Esto fue escrito en Diabetes Care en el 2019. Entonces, ahí está, todo está escrito y todo está a la orden para que lo miren. La recurrencia de la diabetes, miren, el 35 a 50% de los pacientes con remisión puede haber esa remisión. La recurrencia de la diabetes es menor en bypass gástrico. El tiempo libre de diabetes. El tiempo libre de diabetes es mayor en pacientes con bypass gástrico, que podría llegar con un control de endocrinólogo en hasta 8 años. El bypass gástrico tiene una mejoría del perfil glicémico de al menos 5 a 15 años. Entonces estamos mirando y recalcando que sí, y lo está hablando de la Asociación Americana, la Asociación de Diabetes Americana, en la que así no está evidenciando. Aquí lo que no estamos discutiendo si es que no, o si no, cuándo. Además, el paciente con cáncer. Los pacientes con cáncer, sabiendo que el cáncer está relacionado con la obesidad, se ha visto igual los riesgos de cáncer van a mejorar si es que el paciente ha sido sometido a cirugía. Tenemos aquí cáncer de seno, cáncer endometrial, de próstata, ovario, colorectal, esofágico. Han mejorado los pacientes, evitado en algunos que se produzca justo tanto en manga como en bypass gástrico. Es decir, que no dependería tanto del procedimiento, sino de que el paciente baje el peso que corresponde. Aquí tenemos los procesos bariátricos. Vamos a ver, igual miren, si hay una evidencia de que los cánceres van a mejorar en esa condición. Miro, es decir, hubo una remisión del 5 veces menor incidencia de cáncer hormonodependiente en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, ¿sí? Los resultados son mayores en pacientes sometidos a bypass gástrico, si empezamos insistiendo, y si el índice de masa corporal es superior. Mientras más gordos hay más riesgo, y si lo bajamos vamos a evitar que ellos tengan la posibilidad de cáncer. El cáncer esofágico igual, miren, ha mejorado. El bypass gástrico se asocia 2 veces el riesgo de cáncer de colon
Entonces también igual hay papers que así lo están indicando. Con todo esto estamos indicando que la cirugía bariátrica, cirugía metabólica está aquí, está presente. Lo que queremos es ver cómo hacerlo, cuándo. Recordemos, lo vamos a hacer. Índice de masa corporal mayor de 40, sin problemas, no discutimos. El índice de masa corporal sobre 35, siempre con alguna comorbilidad mayor o menor. Y los pacientes con una valoración juiciosa en un índice de 30 a 35, buscar la comorbilidad, si es que es de alto índice o no, de riesgo cardiovascular o no, si es que el paciente realmente va a mejorar con la baja de peso en este índice de masa corporal. Considerar siempre las modificaciones de lo antes dicho en pacientes asiáticos, porque ellos tienen otra genética y son mucho más riesgosos en problemas cardiovasculares con índices menores. Otro tipo de cirugía, también diríamos cuando la falla para mantener la pérdida de peso más de 6 meses. El paciente lo vemos que no puede, o sea, no tiene esa opción. Entonces, en el grupo interdisciplinario decimos, bajar de peso le corresponde, pero no puede mantenerse. Entonces, así, consensuadamente, podemos llegar a una cirugía beneficiosa, no una cirugía parcial, sino una que esté relacionada hacia el mejoramiento del paciente. ¿Cómo? La decisión la tomamos, no una conducta quirúrgica sola, sino corresponde a una acción multi o interdisciplinaria. El procedimiento quirúrgico ideal debe estar basado en el perfil clínico del paciente. No a todos manga, no a todos bypass, sino en criterio que corresponda entre el grupo interdisciplinario. Existe una fuente de tendencia de efectos más verdaderos eficaces en el bypass que la manga. Y muchos de los pacientes realizados manga probablemente reaparecen las comorbilidades y nos tocaría hacer un bypass gástrico. Eso va a depender de que si es que elegí o no al paciente adecuado y en el momento adecuado. Entonces, es importante eso. La cirugía no es suficiente, pero el control. Tenemos que ubicar en el grupo, o sea, que estén cautivos los pacientes, que se enamoren del grupo para que vengan, ¿sí? Y igual la doctora igual nos dijo, en la costa nuestra, cocinan bien rico, comen rico, les gusta comer, y pueden resentir las mujeres si no comen. Hay que educar a todo el grupo, al entorno, no solo al paciente, sino al grupo, porque es una enfermedad que corresponde igual a ejercicio y alimentación del grupo, ¿sí? Eso es en cuanto yo les podría decir las cosas que podíamos analizar de esa manera. Si tienen alguna pregunta, nos gustaría conversar e ir desarrollando algún tipo de inquietud que nosotros podamos ir diciendo, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bastante conciso. Están bastante bien establecidas las indicaciones de la cirugía bariátrica. Y algo que está bastante en mayúscula es correcta valoración multidisciplinaria. Nos parece que es la forma como se debe abordar al paciente metabólico. Hay un par de preguntas. Dice, desde el punto de vista de ustedes, como cirujano, una diabetes de reciente comienzo, ¿sí? ¿Podría ir a este tipo de procedimientos? Bueno, hay estudios en que los pacientes, los endocrinólogos dicen, estos pacientes tienen un índice masa muy elevado, el paciente es indisciplinado, no mejora, le hemos hecho todas las posibilidades, pero él tiene antecedentes de familias que han fallecido, que han cortado el miembro, que han perdido, es un paciente de alto riesgo y no se somete al paciente a un cambio, no es un paciente candidato para mantener condiciones prolongadas de tratamientos, conversar en el grupo y operar. No necesariamente lo que hay que entender es que el cirujano no puede decidir operar o no a un paciente diabético por sí solo. Es importante, porque muchos de esos pacientes operados de esa manera vienen con severas complicaciones en las que el endocrinólogo se ve enfrentado empieza a ver el problema y hablar a todos los cirujanos. Entonces, el cirujano tiene que trabajar en un grupo interdisciplinario
El paciente diabético tiene que ser atendido por el endocrinólogo y si tiene un buen resultado, deja adecuadamente, el paciente se siente bien, ha mejorado su hemoglobina glicosilada, se mantiene sin complicaciones, ese paciente debe seguir cuando el endocrinólogo nos diga, no, ahora hay problema, señor, y operémosle. Porque muchos de los pacientes vienen direccionados directamente al cirujano. Y el cirujano dice, ¿qué pretexto pongo para operarle? Digamos que ya ha tenido el tratamiento un tiempo y no ha mejorado. No es así. Esa no es la medicina adecuada y lo que tenemos que es trabajar y aprender a trabajar aquí en el país en colectividad, entre los colegas. Eso es lo que yo siempre recalco cuando me toca conversar de esto, en que la cirugía metabólica tiene que estar en un contexto con el grupo interdisciplinario. ¿Y cuánto tiempo ustedes consideran de reciente comienzo? O sea, ¿cuándo ustedes dicen que el paciente, cuánto tiempo tiene que esperar o cuánto tiempo consideran que esto es reciente? No es el paciente que ha estado en seguimiento por endocrinología muchos años. ¿Cuándo consideran reciente comienzo como cirujano? No, siempre tenemos como límite el cirujano 10 años. Si es que más de 10 años ya no es bueno operar, ¿sí? Entonces, si tenemos 2 años que no han mejorado, esos 2 años sería una parte temprana para evitar las complicaciones. Pero nosotros no decidimos, como le digo, conversamos con ustedes, si es que es endocrinólogo, mira, digo, este paciente en este tiempo, tempranamente, en los 2 años, este paciente va a ser mejor, porque este tiene diferentes factores que le van a hacer que haya una complicación. Pero nosotros, mientras más alejamos hacia los 10 años, los resultados son menos enriquecedores. Igual si tenemos un péptido C muy bajo, tampoco sirve porque no hay una buena reserva, una buena reserva pancreática. Mientras más reserva pancreática hay, evitamos igual el daño pancreático. Usted sabe que con el GLP-1, cuando ha mejorado en esta cirugía metabólica, hace que haya una mejor masa de células beta, ¿no es cierto? Y hay una mejora la apoptosis del páncreas, va a mejorar. Hay menos inhibidores de la acción de la periférica de la insulina, pero en el momento. Pero si ya cuando estamos ya con una diabetes con falla, con acción de la retina, con el riñón que ya no sirve, entonces ya es una cirugía en ese momento ya no sirve, ¿verdad? ¿Qué opinión Y tienen otra sobre cosa, la cirugía bariátrica en adultos mayores? bueno, nosotros operamos hasta los 65 años, todo va a depender. Un paciente de 65 años bien tratado parece uno de 40, y un paciente de 40 que se dedique a muchas cosas parece 65 años. Entonces tenemos que hacer un análisis, si es que el paciente adulto mayor, de acuerdo a los criterios que tienen los médicos geriatras, si es que el paciente puede movilizar, si puede movilizarse adecuadamente, si es que tiene conciencia de las dietas que van a hacer, o si es que tiene el grupo de que le cuida, es suficiente para que el seguimiento. Porque una cirugía que tenemos que entender es que la cirugía bariátrica o metabólica requiere seguimientos. Entonces, si es que no tenemos un aporte adecuado de familia, igual no va a haber un buen entorno para que los resultados de la cirugía sean buenos. Igual en los pacientes de más de 65 años, tenemos que tener esa opción de que estén lúcidos, que mejoren, que de acuerdo al psicólogo sea que está comprometido en el cambio, que tengan familiares que van a apoyar. Yo tengo pacientes operados de 65 o 68 años que como experiencia me han dicho, vea doctor, estoy contento porque antes esperaba a mis hijos que me vengan a sacar, ahora como peso, ya no peso mucho todo y puedo salir yo mismo sola. Se da cuenta, hay cambios, hay algunos cambios que se hizo y no podemos negar la cirugía dependiendo, empezando con la edad, sino cada paciente hay que hacerlo individualmente y con el grupo interdisciplinario, insisto. Claro, individualizar es el Exactamente. objetivo central. Y por último, doctor, ¿qué criterios tienen para decidir el tipo de cirugía entre manga gástrica y bypass gástrico? Ya, entonces, eso señalábamos allá. Hay muchos factores, entre ellos
teniendo más efectos metabólicos el bypass gástrico. A mí me gusta el bypass gástrico en pacientes con diabetes, con pacientes con diabetes. Y también se hace una historia clínica en cuanto al paciente. El paciente, si es que es un picador, hacerle una manga no sirve. Si el paciente come grasas o no, si es que el paciente come grande atracón, sería suficiente una manga gástrica. Si el paciente en los exámenes preoperatorios tiene reflujo gastroesofágico, esos pacientes no pueden ser realizados una manga gástrica. Si tiene si un paciente tiene mala absorción o tiene que tomar muchas vitaminas previas o tiene anemia crónica, hacerle un bypass gástrico no sirve. Entonces, todos esos factores que nos van a orientar lo hacemos con el grupo, ¿cierto? Pero hay muchos médicos que dicen, bueno, yo voy a hacer una manga, no importa, hay estudios que el reflujo es menor y lo realizan. Y después hay reflujo mucho mayor, mucho más molestoso y nos toca convertir de manga a bypass gástrico. Pero así, haciendo una reflexión. Si es netamente restrictiva una manga, si el paciente come mucho, es bueno hacer una manga. Si el paciente pica y no ha cambiado los hábitos con el psicólogo y la nutricionista preoperatoriamente, hacerle una manga a un paciente que pica no va a haber buenos resultados en el tiempo. Perfecto, doctor. Muy interesante, bastante sintético y muy práctico, sobre todo. Le agradecemos mucho. Un abrazo desde el Oro. Cuídese mucho. Ya, bueno, ahí tengo a mis amigos, les mando un saludo a mis amigos del Oro, doctor Rivera, algunos amigos ahí que hacen cirugía bariátrica. Bueno, un gusto. Gracias, doctor. Un Les gusto. Pase felicito. bien. Les vaya bien.